Hoy les preparé, pues, quizá un tema que no sea muy sexy, vamos a llamarlo así, que es precisamente de la demanda que hizo el gobierno mexicano a fabricantes de armas de allá de Estados Unidos de Norteamérica. No es una demanda al gobierno estadounidense, sino precisamente a fabricantes. Y es muy importante, dado los niveles de violencia que tenemos aquí en el país, como lo vamos a hacer un poquito más adelante, estamos más o menos pues con un promedio de 2.900, 3.000 muertos, 2.800, es decir, cifras altísimas. Multiplican ustedes por 6 años de gobierno, si es que esto no disminuye, y eso les puede dar la proporción de cantidad de personas asesinadas en México que pues estamos padeciendo, y que esto pues desafortunadamente inició en la era de Felipe Calderón y no se ha podido controlar. Y pues ya sabemos que la gente en este tipo de escenarios, la gran mayoría son asesinadas con armas de fuego, muchas de ellas, como vamos a ver un poquito más adelante, pues vienen precisamente de Estados Unidos. Bueno, pues Marcelo Ebrard presentó ante una Corte Federal de Estados Unidos, un tribunal de Boston, allá en Massachusetts, que precisamente es donde están la mayoría de estas empresas fabricantes, una demanda civil a pues 11 empresas que fabrican armas en nuestro país vecinos, en nuestro país vecino, entre las que se encuentran Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing Inc., Beretta US Corporation, Beretta Holding SPA, Century International Arms, Colt Manufacturing Company, Glock Inc., Glock Hess MBH, Sturmrunger and Co. Incorporation, entre otras. Y la demanda fue presentada por el comercio negligente e ilícito, pues ahora sí que de todos estos tipos pues sí, de armas, vamos a llamarlo así, que vienen desde las más o menos sencillas hasta las muy sofisticadas. Recordemos que en México circulan armas entre la delincuencia organizada capaces de pues, derribar helicópteros, y algunas incluso con alcance hasta de 1,5 kilómetros, ¿no? Entonces, el gobierno mexicano demanda por el comercio negligente ilícito, pidiendo una compensación económica para reparar los daños, tanto directos o indirectos, sufridos aquí en nuestro país. Pero nos dicen desde la Cancillería, la principal motivación radica también en que las empresas asuman una responsabilidad y adopten estrictas medidas de autorregulación para evitar el tráfico ilícito. Uno de los columnistas del periódico Universal, Salvador García Soto, dio a conocer parte del texto de la demanda, también la revista Proceso que está circulando en esta semana, de las que resaltan, por ejemplo, las siguientes partes, ¿no? Que me refiero a las siguientes partes de la demanda: que las empresas tienen la obligación de no anunciar o distribuir armas que sean utilizadas para actividades ilícitas en México. Esas compañías facilitan y apoyan el tráfico de armas a México porque todas ellas tienen conocimiento pleno de que sus prácticas comerciales generan tráfico ilícito de armas a nuestro país. La demanda fue elaborada por los abogados de la Cancillería mexicana en un proceso que, según el canciller, tardó 2 años en redactarse. Se fundamenta en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en el caso de Shapir 78 US 11 Vol 164.167, que habilita a que un gobierno extranjero pueda demandar en cortes estadounidenses si tiene una demanda civil contra cualquier persona en los Estados Unidos. Con base en eso, se pide que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes en un monto. Por ejemplo, en la demanda pues, no se menciona alguna cifra, aunque otro columnista, Sergio Sarmiento del periódico Reforma, él sí menciona una cantidad, aunque pues, según los textos que dan a conocer otras fuentes de información, hablan que ese monto va a ser determinado en el juicio, además de que se solicita que las compañías armamentistas demandadas, les decía, desarrollen e implementen estándares lo suficientemente razonables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores para que desarrollen mecanismos de seguridad en sus armas y herramientas que prevengan que éstas sean utilizadas por personas no autorizadas. ¿Por qué me detengo en este caso el día de hoy? Ya pocos medios de comunicación le siguen dando cobertura pues, a esta demanda. Algunas seguramente la han de haber catalogado como pues, una medida ingenua, tonta y que no va a llevar a ningún lado, pero me parece que sí hay que detenernos porque de alguna forma
se tiene que iniciar un proceso que pues ya se ponga un alto, ¿no? Nos lleve un día, nos lleve un año, una década o lo que sea, pero me parece que hay que empezar porque muchos de nuestros males, pues ya sabemos, nos viene precisamente de la frontera que tenemos en la parte norte de nuestro país. Cada año ingresan a México de manera ilegal, según cifras del gobierno mexicano, entre 230,000 y 250,000 armas compradas en algunas de las 50,000 tiendas, ojo, 50,000 tiendas en que se venden en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos hay una enmienda que permite comprar armas, pero también hay proliferación de grupos racistas y xenófobos de extrema derecha que creen, están convencidos del supremacismo blanco y por eso dicen, vengan a nuestro reino las armas con las que sean, y cuando hay algún llamamiento tipo de los de Donald Trump o del Ku Klux Klan o grupos similares para acabar con los que no consideran ellos que son los blancos, pues ahí es donde aparecen y hacen uso de este tipo de armas. Hay que decir que en Estados Unidos cualquier persona puede adquirir armas, si estamos hablando de los mayores de 21 años, incluyendo las de alto poder, y las pueden adquirir en supermercados, ferias, por internet, que después ya sabemos algunas de ellas, o muchas de ellas más bien, son comercializadas para el tráfico de armas. El número de personas asesinadas desde el gobierno de Felipe Calderón al actual ya rebasa los 320,000. Para México, el tráfico de armas es un tema prioritario que ha sido ignorado por Estados Unidos en la relación bilateral. México nunca ha tenido una respuesta favorable de los gobiernos de Estados Unidos sobre el tráfico de armas que llegan de ese país al nuestro. Y esto pues, se ha expuesto en mesas de cooperación, encuentros de alto nivel, visitas oficiales, memoranda, lo que ustedes quieran, y pues nada, no han sido llamadas a misa. El gobierno estadounidense ha hecho caso totalmente omiso. ¿Por qué? Pues probablemente porque hay muchísimo poder e intereses de la industria armamentista de Estados Unidos y que sabemos que le inyectan muchísimo dinero tanto a candidatos demócratas como republicanos, por ejemplo, en las elecciones presidenciales o en otro tipo de elecciones. De tal forma que el gobierno estadounidense nunca se ha comprometido a tomar acciones concretas para frenar el envío y el tráfico ilegal de armas a las cárteles de la droga mexicanos. Según Héctor de Mauleón, otro columnista que no nos gusta mucho del periódico Universal, claro que a veces nos da unas cifras interesantes, él menciona que se calcula que entre 2007 y 2020 más de 160,000 mexicanos fueron asesinados con armas de este tipo, es decir, de los que nos llegan de Estados Unidos. Se afirma que cada 15 días los cárteles resurten su armamento por medio de diversas vías, desde el tráfico hormiga, es decir, ahora sí que el tráfico de armas al menudeo, hasta los grandes movimientos en buques y tráileres, que también menciona que se han detectado armas dirigidas expresamente para el consumo de narcotraficantes. Existe en el mercado, según de Mauleón, una pistola de cachas nacaradas conocida como el Jefe, y hay registro de armas cuyo diseño original puede ser modificado para aumentar su poder destructivo. La revista Proceso, que está circulando en esta semana, nos da también cifras más que alarmantes. Por ejemplo, que las armas no solo vienen del gobierno de Estados Unidos, bueno, perdón, no del gobierno, del país que está en nuestra frontera norte, sino que también vienen de China, de Europa, de Italia, de Rumanía o Rumania, Brasil, de Alemania y, por supuesto, de nuestro país. Algunas de ellas que pueden ser, pues, vía los robos de armas, por ejemplo, o de enfrentamientos cuando hay con policías, con el ejército, con la marina, que quedan ahí efectivos pues fallecidos, muertos, y pues se llevan las armas de ellos. Las cifras que da la revista Proceso es que desde Felipe Calderón se han decomisado 200,000 armas y que, por ejemplo, 173,415 de ellas han sido a partir de decomisos entre 2006 y agosto del año 2020, es decir, del año pasado. Y que el 70% de todas estas armas que les estaba yo comentando pues fueron decomisadas entre 2008 y 2012, que es precisamente el periodo de Felipe Calderón. De ahí en adelante bajó, pero pues no para ser una cifra insignificante, sino sigue siendo importante. Nos habla esta revista que 6 de cada 10 armas, así que decomisadas, provienen de los estados de Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Chihuahua, que en 2020, por ejemplo, pues hubo 36,579 asesinatos
y que pues muchos de ellos estuvieron en Chihuahua, Michoacán y Guerrero, que precisamente son de los estados que les acabo de mencionar, donde pues hubo mayor decomiso de armas. El gobierno mexicano también habla que entre un 70 y 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen fueron traficadas desde Estados Unidos. Y también nos hablan que, y eso de acuerdo a la revista Proceso que circuló en esta semana, que de las empresas demandadas, más de 500,000 de armas son traficadas cada año desde Estados Unidos y que las empresas justamente producen el 68% de este 500,000 de armas. Por ejemplo, hablan que a la empresa Smith y Wesson Brands le decomisaron 3,965, es decir, de sus armas que estaban circulando aquí en el país, 3,315 a la Pietro Barretta, 8,623 a Colt Industries, entre otros. Y les decía, pues ahí están desde pues todo tipo de armas, hasta lanzacohetes, por ejemplo, los utilizados en el derribo de un aeropuerto, perdón, de un helicóptero allá en 2016 en Michoacán. Pues se han utilizado, por ejemplo, en el asesinato de la periodista Miroslava Brecht. También hubo armas decomisadas cuando hubo aquel incidente de Ovidio Guzmán, o por ejemplo el intento de asesinato allá en la Ciudad de México de Omar García Fuchs, es decir, muchas cosas, ¿no? Y en la demanda también ponen que pues hay también ya una disminución en la esperanza de vida del pueblo mexicano. Eso lo habíamos dicho en algún programa, me parece que lo sacó la revista Salud Pública de México, es una revista indexada, donde nos hablaban que se había perdido un año en la esperanza de vida de la población mexicana debido precisamente al número de asesinatos que habíamos tenido aquí en el país. Bueno, pues un día después del segundo aniversario del tiroteo en un Walmart de Paso, Texas, que si ustedes recuerdan dejó 23 muertos, muchos de ellos mexicanos, precisamente el canciller declaró que la demanda tiene como objetivo que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en el país. ¿A qué nos estamos refiriendo con este tiroteo de Walmart de Paso, Texas, que fue precisamente el 3 de agosto de 2019? Bueno, ahí si ustedes recuerdan el supremacista blanco Pat Wood y Crucius publicó un manifiesto en el sitio 8chan, ¿sí? Octavo Chan, no sé, la verdad, no desconozco este tipo de, pues ahora sí que, pues de toponimias o como se le llame, este tipo de páginas. Pero bueno, esta página pues aloja a grupos de extrema derecha, les da voz, o por lo menos les da espacio para reproducir sus manifiestos. Y ahí Patrick Wood denunció la invasión hispana de Texas. Y entonces también señaló ahí que los hispanos iban a tomar el control del gobierno local y estatal de mi amada Texas. Así lo escribió Patrick Wood, ¿no? Entonces, pues después de que escribió esto, se fue a un Walmart, ¿no? Recordemos que el Walmart es una cadena que la tenemos aquí en el país, pero que en el caso de Estados Unidos es una de las que permiten precisamente adquirir dentro de su establecimiento armas a personas que tengan los múltiples requisitos de nada más tener 21 años de edad. Esta tienda Walmart está ubicada allá en Cielo Vista Mall, allá en El Paso, y pues él llevaba protectores auditivos, llevaba una AK-47, entró y en los pasillos de la tienda pues empezó a disparar contra las personas que hacían compras ahí, en un sábado, recordemos, muchas de ellas pues estaban haciendo compras de ofertas, también varias de ellas eran residentes de Ciudad Juárez que precisamente habían podido aprovechar estas ofertas. Y el objetivo, según declaró Patrick Wood cuando lo apresaron, era matar a tantos mexicanos como fuera posible. Ahí si recordamos, 23 personas murieron, 9 de ellas eran mexicanos, hubo 26 heridos y pues allí el canciller cuando hizo este anuncio de la demanda, justamente pues recordó que en aquel momento pues buscaría imputar cargos al responsable, que les decía pues fue detenido, y también pues se mencionó por ahí la extradición que en su momento el gobierno mexicano le intentó, no sé en qué vaya ese proceso, ojalá nos lo pudieran aclarar, pero en aquel momento se habló de buscar la extradición por terrorismo en contra de ciudadanos mexicanos. Ojalá en algún momento se pueda establecer, digo, una de cal por las que van de arena. Bueno, pues el argumento central del litigio es que desde hace varias décadas las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan
son traficadas y usadas en actividades ilícitas en nuestro país, inclusive en ataques en contra pues, de las Fuerzas Armadas mexicanas u otro tipo de autoridades, como pueden ser las policías federales, estatales o municipales. Sin poder ignorar el uso que se da a ese armamento en México, los demandados promueven su venta al público en general, destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan la venta entre particulares en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma. Ahí, a ese respecto, el canciller mencionó, una de las exigencias de México es que los productores de armamento desarrollen, implementen estándares para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores que participan en el tráfico ilegal de sus artefactos. Las firmas saben esto, pero argumentan que cuando sus productos salen a la venta, ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen. Por supuesto, tienen la información precisa de quién compra armamento pesado. También se demanda que los fabricantes incorporen mecanismos de seguridad en sus productos para prevenir que sean usados por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia y que paguen estudios y campañas en medios enfocados para prevenir el tráfico ilícito de pistolas, fusiles de asalto, armas de alto poder y otros pertrechos. Esta demanda, dice o mencionó Ebrard, no sustituye a otros esfuerzos que se hacen y que es obligatorio continuar para prevenir el tráfico de armas. México debe hacer más y mejor para controlar su frontera. Sin una demanda como esta, si no la ganamos, no van a entender, vamos a seguir viendo lo mismo. Vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país y México solamente confía en la calidad de los argumentos legales que presentó. México, según el canciller, tiene razón jurídica y moral en esta demanda y también se habló de que cuando le preguntaron al canciller que si esto iba a afectar las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, pues él mencionó que no, que las posibles diferencias que viene el gobierno de Estados Unidos, pues no se van a ver afectadas, digamos, por ese motivo, porque finalmente, pues es una diferencia diplomática derivada de un procedimiento judicial. Eso, a ver si es cierto, yo tengo mis dudas, y por supuesto, Ebrard no se va a poner a decir lo que realmente piensa, porque tiene que guardar cierto tipo de composturas, tal como el protocolo de la investidura que él tiene, si el canciller de México, pues le impone, ¿no? Pero sabemos que, pues aunque no lo diga, ¿no? Como dirían en alguna parte del sector gubernamental en México, pues eso dilo tú como sociedad civil, pero nosotros como autoridades, pues no podemos decirlo. Bueno, el abogado que lleva el caso allá en Estados Unidos para el gobierno mexicano es Steve Chauvin, que es del despacho precisamente Chauvin LLC, y él mencionó que la demanda es un litigio estratégico con el que se dará cuenta de lo que no se ha hecho en materia de tráfico de armas, por lo que bien vale la pena destacar las áreas de oportunidad como la responsabilidad de los productores y distribuidores de armas, toda vez que ellos cuentan con información y datos en tiempo real respecto a quiénes compran armas y en dónde las compran. Aquí, otro que pudiéramos citar sus declaraciones es precisamente el consultor jurídico de la Cancillería, que es Alejandro Celorio. Y él mencionó que la demanda no es en contra del gobierno de Estados Unidos, a quien, según él, le reconocen el esfuerzo y el ánimo de tratar de detener el tráfico ilícito y su convicción de establecer algunas regulaciones. Pues yo, con todo respeto, le preguntaría al canciller, pues, ¿cuáles, no? ¿Cuáles esfuerzos y cuál ánimo ha tenido Estados Unidos de detener el tráfico ilícito? Y mucho menos que Estados Unidos tenga la convicción de establecer regulaciones, porque finalmente también al gobierno estadounidense le conviene el tráfico de armas aquí. ¿Por qué? Pues porque finalmente se le dan los dos bandos, es decir, tanto a la parte gubernamental como a la no gubernamental, es un negocio para ellos, y precisamente mientras más presiones tenga el gobierno mexicano, pues obviamente más poder de presión tiene el gobierno estadounidense para cierto tipo de cosas. Realmente también a ellos, pues hay su parte también que les toca, pues ya sabemos que es una sociedad con múltiples masacres, que en algunos aspectos, pues algunos psicólogos, psicólogas, consideran que es una sociedad enferma y que pues algunos indicadores así lo revelan, ¿no? Pero bueno, el hecho es que el consultor, después de que le echa su flor al gobierno estadounidense, después dice que estas acciones no han sido suficientes para evitar el trasiego de armas de alto poder. Pues no, ni esas ni las que han hecho, porque han hecho nada, ¿no? Y habrá que ver en cuanto empiecen a hacer
qué tanto lo hacen, porque finalmente la industria armamentística en Estados Unidos es mucho, muy, muy poderosa. De hecho, bueno, cuántas películas que se producen en Hollywood pues no están enfocadas precisamente a la, pues ahora sí que a, pues a enseñarnos, ¿no? Lo que Estados Unidos nos puede proteger en términos armamentistas y que ellos son nuestros grandes héroes y que por supuesto nos enseñan todo su poderío militar, que por cierto sí que lo tienen, pero también ya tienen ahí sus competidores, por ejemplo, con China y con Rusia, entre otros países. Bueno, entonces, según el el consultor jurídico de la Cancillería, dice las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados, ¿no? Y utilizados en actividades ilícitas en contra de la población civil y autoridades de México. Sin embargo, siguen priorizando el beneficio económico y utilizan estrategias de la mercadotecnia para promover armas cada vez más letales sin dispositivos de seguridad o trazabilidad. También habla de que México reconoce el derecho de los Estados Unidos. Fíjense, aquí hay dos marcos jurídicos, dos elementos del marco jurídico estadounidense que hay que tomar en cuenta. Por un lado, uno que otorga, una ley que otorga inmunidad a los productores y distribuidores de armas. En 2004 o 2005, por ahí se aprobó en Estados Unidos la ley de protección al comercio legal de armas, que sería la Protection of Lawful Commerce in Arms Act, que pues protege precisamente a la industria de las armas de demandas civiles, incluso en los casos en que haya evidencia de negligencia y haya habido un uso indebido criminal o ilegal de un arma. Fíjense nada más qué ley, ¿eh? Todo lo que le otorga y todo lo que se puede escudar a partir de ese ordenamiento legal. Hay excepciones a esta prohibición, pero es muy difícil que los tribunales de Estados Unidos acepten demandas civiles en contra de la industria de las armas por las razones que ya les había comentado. No obstante, México reclama el derecho de establecer su propia relación con los productores y distribuidores de armas cuando el daño se está produciendo en nuestro país. Por los daños que el país ha sufrido, México pide una indemnización, así como acciones concretas para lograr un comercio responsable. Y el segundo ordenamiento, que no crean que se me estaba pasando ni mucho menos, es justamente en Estados Unidos existe el derecho a poseer y portar armas, el cual está garantizado en la segunda enmienda de la Constitución estadounidense. Aquí en México algún tiempo lo hubo. Teníamos el artículo 10 de la Constitución, que venía desde aquella versión de 1857 que garantizaba el derecho de poseer armas por parte de la población, pero que fue pues, quitado, que fue derogado, vamos a llamarlo así, en 1971 por una iniciativa impulsada por el entonces Luis Echeverría Álvarez, que pues, vino a suspender ese derecho y quedó como una ley muy restrictiva, la que tenemos aquí en México en materia de armas. De hecho, pues a una persona que la cachen con un arma de las que son consideradas para uso exclusivo del ejército mexicano, pues es motivo suficiente para llevárselo pues, al bote, ¿no? Es decir, a la cárcel. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver qué reacciones ha habido en Estados Unidos hasta ahora, ¿no? Porque esto pues acaba de pasar y seguramente pues en algún momento dado va a venir el garrotazo, o eso esperamos, aunque sí, ahora sí deseamos sinceramente que nos equivoquemos y haya un poquito más sensibilidad y ver, a lo mejor estoy pecando de ingenuo, un poco más de cooperación con el gobierno mexicano. Ahora volvemos.